Hola hermanos, qué bueno volver a- a hacer otro estudio, qué bueno que tengamos vida aún, que estemos bien, estamos bien, independiente de las situaciones, estamos bien porque estamos en Cristo, estamos en su Espíritu, estamos en Dios y Dios está en nosotros y Dios no está mal, no puede Dios estar mal, así que la solución siempre está a en un poco de tiempo más. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. La solución viene. El Padre cumple sus promesas. El Padre cumple sus promesas. Él no es mentiroso. Él cumple sus promesas. Así que eh, Él no nos va a fallar. Él no te va a fallar. Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar. Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Eres un buen padre. Paciencia, paciencia, paciencia. Es fundamental la paciencia. Estamos hablando de que si las obras me salvan, ¿cierto? O me ayudan a salvarme. Y dimos el ejemplo la semana pasada de Abraham, ¿cierto? Que fue llamado el padre de la fe. Ahora, ¿por qué fue llamado el padre de la fe? Porque fue el primero en demostrar eh, em, fe en Él, en sus promesas. Vimos que Dios le había dado una promesa y que había tardado un tiempo. Asimismo, nosotros, cuando pasamos dificultades, nosotros tenemos las promesas, sabemos que las tenemos eh, y en el tiempo, en el tiempo que transcurre es en donde eh, las personas flaquean y caen, porque la fe se afirma en el tiempo. La fe es como una planta que necesita tiempo para crear raíces, raíces firmes, raíces que crezca como un árbol y esa fe produce raíces. Lo que afirma un árbol es la raíz. Eso la hace soportar y la hace fuerte, la hace firme, la raíz. Y para eso se necesita tiempo. Lo que al Padre le importa es que tú tengas una fe firme. Por eso que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque tuvo una fe firme, que duró años. Dios le había prometido, vimos que le había prometido descendencia, ¿cierto? Un hijo. Y habían pasado años y, bueno, para algunas personas tener un hijo no hay ningún problema, pero para Abraham y para Sara, su esposa, sí lo eran, porque ambos tenían 90 y 100 años y Sara era estéril. Así que eso era algo imposible. Aún lo es para cualquier persona, excepto si hay una intervención divina. Así que en ese tiempo Abraham eh, fue probado, su fe fue probada, el tiempo lo probó eh, y vimos que también en el tiempo él flaqueó. Eh, Dios flaqueó en la fe. Eh, eh, Siendo que una vez Dios le estaba hablando, le estaba diciendo así va a ser tu descendencia. Él le dijo y él creyó. Y al tiempo pasó varios años y nuevamente Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces él ya había visto que pasaba el tiempo y, y, y no había respuesta a esa promesa. Entonces, eh, eh, cuando Dios le habló esa vez, y él se rió interiormente, y Dios que lo sabe todo, le dijo, te estás riendo, él sabe. Entonces, esa risa venía de
es de la incredulidad. Así que la fe de Abraham no era perfecta y la nuestra también puede que falle o tambalee en alguna época. Es normal. Eh, somos hombres, somos seres humanos y que nos dejamos guiar o llevar ah, por lo que vivimos, por las circunstancias. Pero la fe va más allá de las circunstancias, más allá de lo que nuestra mente puede razonar o lo que nosotros podemos ver alrededor. Nuestra mente dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder esto? Así como decía Abraham, ¿cómo va a pasar esto si yo tengo 90 años, 100 años? ¿Cómo va a pasar esto? No, sí voy a tener descendencia, pero va a ser de un empleado y de un siervo. Pedro dijo, no, yo te daré un hijo tuyo y con tu esposa. Y vemos que después Dios cumplió su promesa, ¿cierto? Y les otorgó un hijo. eh, y luego Dios dice nuevamente que lo puso a prueba. Lo puso a prueba. Puso a prueba la fe de Abraham. No puso a prueba a Abraham la fe de Abraham. Abraham a Abraham le pidió que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Y en realidad la fe o nuestra fe demuestra ser verdadera, no por cumplir la ley o los mandamientos, sino por saber esperar las respuestas a las promesas de Dios. Porque de eso se basa la fe. Es creer en lo que Él dijo. Por eso que si tú estás pasando circunstancias difíciles, la fe consiste en creer en lo que Dios te ha dicho, en esperar la respuesta, el tiempo, esperar su respuesta. Y vemos que en el último momento Abraham iba a sacrificar, siempre sabiendo, él dice, no, Dios va a proveer cordero, Dios va a proveer un sacrificio, Dios va a proveer. Era imposible que él eh, le pidiera que sacrificara a su hijo si se supone que Dios le había prometido toda una generación, generaciones, multitudes, reyes, naciones de ese hijo. Entonces era ilógico. Por eso que cuando nosotros pasamos momentos difíciles, no, si a mí Dios no me ha prometido esto. Esto que estoy viviendo Dios no me lo ha prometido, no me lo ha dicho. Esto no fue lo que me ha prometido, Dios me prometió otra cosa. Así que yo tengo que seguir adelante. Tengo que vivir otro día, tengo que aguantar, tengo que soportar ese día y vivir otro, y vivir otro, y vivir otro, hasta cuando llegue el cumplimiento de la promesa de Dios. Esa es la forma de demostrar la fe. Constancia, constancia. Bueno, vimos que lo que vamos a ver hoy es que cumplir la ley no significa, no significa hacer buenas obras. Nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, nadie puede hacer buenas obras. O bien, lo que sucede es que las personas creen que porque eh, hacen una buena obra o cumplen o no mintieron una vez o no robaron una vez, ya son, ya están haciendo buenas obras. Pero en realidad, las buenas obras no es el cumplimiento de la ley. Las buenas obras es el fruto, es un fruto que proviene del Espíritu Santo. Porque yo puedo, hay incrédulos que no roban, no mienten, por lo tanto ellos están haciendo buenas obras, entonces se merecen el cielo, se merecen el perdón de Dios, eh, y eso no es así. Las buenas obras provienen del Espíritu Santo. Nadie puede cumplir la ley. Eso tiene que quedar claro. Que si usted
a los 8, 9 o 10 años mintió, usted se ha hecho merecedor de la condena de ese pecado. Y la condena es muerte. Por lo tanto, en ese momento usted ya murió. Su espíritu murió, ya se merece la condena. Aunque de ahí en adelante no haya mentido nunca más, ni siquiera se le haya pasado por la mente volver a mentir, usted ya se merece la muerte. No hay un atenuante. Hacer una buena obra no es un atenuante o algo que elimine la mala obra que haya hecho o el incumplimiento de la ley. No puedes borrar tu registro de pecado tratando de hacer buenas obras. Lo único que borra o elimina o quita ese registro es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y esa sangre se activa en tu vida o cumple su labor de eliminar tus pecados a través de la fe en Él, en su obra. Así que no trates de hacerte más, justificarte con tus obras o tratar de decir, creer que ya ahora estoy bien con Dios porque ahora ya no miento. No. Vemos en Eclesiastés 7:20 que esto es para que la gente que cree que aún tiene esperanza en las obras o en la ley, en cumplir la ley, y cree en sí mismo, se miente a sí mismo pensando de que son buenas personas. No merezco el cielo. O era tan buena persona ese tipo, se merece el cielo. No es así. No hay ninguno santo, no hay ninguno capaz de cumplir la ley. En Eclesiastés 7, versículo 20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay. Así que tampoco, si usted cree que usted es santa por sus acciones, o cree que usted tiende a santificar a algún ser humano, elevándolo como un ser humano superior a usted está equivocado. Porque no hay ni uno, que siempre haga lo bueno, eso dice Eclesiastés, y que nunca haya pecado. No hay ni uno. Y si uno hizo un pecado, ya es igual a todos. Igual a todos. La religión no te hace santo. ¿Ok? Eso va porque hay gente que le tiene fe a su religión, a su doctrina. La religión no hace santo a nadie. No creas que por tener una religión o doctrina eres justo, o eres santo, o eres limpio, o eres superior a los demás, eres superior al pecador. Esa es la tendencia. La gente que sigue una religión o doctrina se cree superior. Van a sus reuniones eh, y ven eh, a alguien, no sé, bebiendo o haciendo cualquier cosa en la calle. Oh, pecador, inmundo, no eres como yo. Entonces hay que saber reconocer nuestra condición, de dónde provenimos. Provenimos del mismo estatus que está eh, cualquier ser humano. El pecado, ahora, ¿debido a qué? Debido a que el pecado mora en nuestra carne. El pecado mora en nuestra carne. Cuando uno se hace creyente, el pecado no se eliminó. O sea, ese motor, esa tendencia, eh, está, está en la carne, vive aquí. Eh, y es por eso que nosotros no podemos decir, no, ya no soy pecador. Otros son pecadores. Yo soy santo. Mire lo que dice Pablo en Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7 del 7 al 24. Ahora bien,
¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Aquí estaba hablando Pablo de que la ley no era capaz de salvar a nadie, ¿cierto? Ni tampoco fue hecha para eso. No fue hecha para salvar a las personas, sino que fue hecha para otro propósito. Mira, dice, ¿acaso la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. El objetivo de la ley es, el objetivo de la ley es mostrarnos que somos pecadores. La ley, la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido codiciar, que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder, no tendría fuerza. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Pausa. ¿Por qué trajeron muerte espiritual? Porque la consecuencia del pecado es muerte. ¿Ok? 11. El pecado se aprovecha de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Aquí está hablando Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Está hablando el apóstol Pablo diciendo que el pecado mora en él. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Lo que quiero decir es que no hay nadie que no peque, o que cree porque ya tiene una religión, o porque cree porque ya lleva un año sin mentir, o porque lleva un año que no se toma una cosita, o no sé, cualquier cosa, eh, ya no lo hace, ya es una buena persona. Ya está libre, ¿cierto? Pero no es así. Pablo dice que el pecado mora en nosotros. En cada uno de nosotros está aquí morando en la carne. Dice que es una fuerza, un poder que nos hace hacer lo que no queremos. O pensar o sentir lo que no queremos, lo que sabemos que no está bien. Sabemos que la ley de Dios es buena, pero también sabemos que esa ley no tiene la capacidad para salvarnos. Porque la ley, dice aquí, no fue diseñada para salvar. La ley fue diseñada para demostrarnos
más lo que hay en nosotros y demostrarnos que necesitamos de alguien que nos salve, alguien que nos ayude. Y dice Pablo, dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? En Jesucristo, en su obra redentora en la cruz, en la cancelación del pecado. Cancelar el pecado, cancelar la consecuencia del pecado. Eso es lo que hace, cancelar la consecuencia, porque dice que el pecado sigue morando. Eso es lo que hace. La sangre paga la consecuencia. Ya. Ahora, solo la fe en Cristo nos hace santos, o puros, o irreprensibles delante de Dios, sin ninguna falta, o error, o motivo de condena, porque la deuda del pecado fue pagada. Yo, puede sonar repetitivo, lo he dicho una y otra vez en varios videos, pero es necesario de que entendamos de que la deuda fue pagada por Jesucristo y esa deuda se paga en mi vida, en la deuda de mi vida se paga a través de la fe, solo de la fe en Jesucristo. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice, pero ahora Él, Jesucristo, los reconcilió consigo mediante la muerte, perdón, pero Él, es decir, Dios, los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Es decir, que la reconciliación con Dios es a través de la muerte de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Solo la muerte, la fe en la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Había una deuda, era la consecuencia del pecado, ¿cierto? Y la reconciliación se produce y se mantiene solo por la fe en la muerte de Jesucristo. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. ¿Qué nos hace santos? La fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Libres de culpa. Libres de culpa. Culpa del pecado, ¿verdad? Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Por qué sin ninguna falta? Porque la muerte de Cristo pagó, borró, quitó todas nuestras faltas. Todas. Desde la 1 hasta la 1.000.000 no sé cuántito que es cuando muramos. Él nos da la santidad. Así que si tú crees que eres santo, el único motivo es que es por medio de la fe en Jesucristo. Es un regalo, la santidad. Es algo que Dios te da, te otorga. O sea, yo me miro, no. Pablo decía, yo no, el pecado mora en mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Pero había algo sobre él que se llamaba santidad. Y ese algo, y esa santidad, Dios la pone encima. Cubre nuestro ser. Cubre nuestro ser. Es su santidad. Es su santidad, no la mía. O no la tuya, la que tú crees que has logrado. Que has cumplido. O que estás tratando de cumplir.
es su santidad. Es solo su santidad. Así que si yo me jacto de, si alguien me pregunta, ¿tú eres santo? Claro, a los ojos de Dios sí. Tal vez a los ojos de los hombres no, porque eso es lo que ven, los hombres ven. Pero lo que Dios ve es la santidad que Él me ha otorgado. Él me puso un traje blanco de santidad y Él me está mirando y me está diciendo, no, si yo te veo, yo te puse el traje blanco de santidad, yo te veo santo. Ese traje blanco de santidad es producto de la muerte de Cristo. Ese es un hecho, ya pasó. Y tú creíste y eso ya está en ti. Tú no tienes que tejerte ese traje blanco de santidad. O tratar de coserlo a través de buenas obras. O de no mancharlo. No puedes manchar. Ese traje no se puede manchar. Es imposible, no puedes manchar. Porque si tú crees que con tu actuar manchas tu ser o la santidad que Dios te ha dado, estás diciendo que estás manchando a Cristo. Dios no puede ser manchado. Cristo no puede ser manchado con tu pecado. Dejaría de ser santo. Obvio. Si con mi actuar yo mancho a Cristo, Él dejaría de ser santo. Bueno, ahora, ¿cuánto van? Ya. Jesús llama a las buenas obras fruto. Hablamos de que la fe era como un árbol, ¿cierto? Y que el tiempo le permite a este árbol o a esta planta enraizar, raíces firmes, profundas, que nada lo bote. Veamos Lucas 6, 43. No es lo mismo fruto que buena obra. Porque los incrédulos también hacen buenas obras, pero no tienen buenos frutos. Los frutos los dan los hijos de Dios. Y vamos a ver por qué. Porque el fruto proviene del Espíritu Santo. Es un resultado, una consecuencia del actuar del Espíritu Santo en ti. Lucas 6. Lucas 6, 43 al 44. Un buen árbol, aquí está hablando Jesús, un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Eso quiere decir que lo que hacemos nosotros es dar fruto. Y el fruto toma su tiempo. Un árbol, una semilla recién plantada, no da fruto inmediatamente. Tiene que crecer algo. Tiene que crecer esa semilla. Bueno, Jesús compara la fe como una semilla, ¿cierto? La semilla de mostaza. Y de ahí crece un gran árbol. Entonces, nosotros somos vistos por Dios como árboles y que damos frutos. Y sabemos que el fruto no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de ese espíritu que está en nosotros. Porque el fruto no es cumplir la ley. Vamos a ver más adelante que el fruto proviene del Espíritu Santo, de las obras del Espíritu Santo. ¿Cierto? Mateo 7, vamos a ver de nuevo, a comprobar. A ver, Mateo 7 del 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Ven?
Ese es una, ese es el tema de, de que las buenas obras es muy fácil eh, aparentarlas. Yo aparento ser una buena persona, tratando de cumplir la ley, o tratando de hacer buenas obras. Pero en realidad el fruto proviene de adentro, de la savia, de la semilla, de la semilla. Eh, Puedes identificarlos por su fruto. ¿Cómo dice que lo identificamos? Por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Es decir, lo que pasa es que el comportamiento puede ser temporal, es decir, o circunstancial. Hoy día tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy estoy pasando un buen tiempo, mañana así que puedo hacer buenas obras. Mañana paso un mal tiempo, así que ya no hago. Y los frutos que provienen de Dios, los buenos frutos porque provienen de Dios son constantes. El árbol produce, un buen árbol produce su buena fruta en todo tiempo, en el tiempo bueno y el tiempo malo. El objetivo de las buenas obras es dar una buena imagen de Dios. Para eso sirven las buenas obras. No, las buenas obras de Dios, las buenas obras que yo pueda hacer, no sirven para salvarme o para tratar de hacerme escalar en mi posición como hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada al respecto. Él me dio un título, él me dio como hijo de Dios, él me dio una cobertura de santidad y yo no puedo hacer absolutamente nada para tratar de mejorarla. Eso es decir, que yo a través de mis obras yo puedo hacer mejorarme a mí mismo en mi condición de santidad. Es decir, que la santidad que otorga Él es mediocre. Necesita de mí. Dios necesita de mí para hacerme mejor. Y el objetivo de las buenas obras es dar una buena imagen a Dios delante de los hombres o la sociedad. Solamente eso. El hombre, el hombre nos juzga por lo que hacemos y nos cataloga, nos encasilla. Veamos primera de Pedro. Yo sé que la gente tiende a, si yo me equivoco, va a cuestionar mi condición de hijo de Dios. Y mi condición de hijo de Dios es incuestionable porque la obra de Dios es perfecta. Ya, primera de Pedro. Entonces lo que al final el que termina afectado soy yo debido a que la gente habla mal de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que se ve afectada, la imagen de Dios. Primera de Pedro 2, del 11, el 11 y el 12 dice: Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales en este mundo, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Es decir, que tu buen actuar le da honra a Dios, delante de los hombres, no delante de Dios. Eso es lo que yo quiero decir ahora. Que tus buenas obras no te mejoran en tu condición o relación con Dios, sino que te sirven en la imagen de la sociedad. Lo está diciendo, está hablando de la sociedad. No está diciendo que su salvación se va a ver afectada. No, sino que la imagen delante de los hombres y de la sociedad y sus vecinos, que decía,
decía el 11, de, entre sus vecinos no creyentes. Ya, ¿cuánto? Em, el objetivo de las buenas obras es dar una buena imagen. No estoy diciendo de que hay que hacer cualquier cosa, que no nos es lícito hacer cualquier cosa, porque todo trae su consecuencia. Y no nos conviene. Cuando Dios dice no hagan esto es porque no nos conviene. ¿Ok? No nos conviene. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Y quedan varios puntos más por ver. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que íbamos a ver esto más profundo, abarcando hartos puntos de vista y tocando hartos temas? Eh, Oremos, Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad donde podemos estudiar tu palabra y conocer más de ti. Te damos gracias, Padre, por tu santidad que nos es otorgada por medio de la muerte de Jesucristo. Te pido, Padre, que aquellos que eh, están viviendo momentos difíciles, Padre, tú los fortalezcas en fe, que fortalezcas esas piernas débiles, Padre, que pueden estar eh, ya sin poder soportar, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas y fortalezca a cada uno de los que están viviendo momentos difíciles, Padre, para, para esperar con una buena actitud tu respuesta. El cumplimiento de tus promesas, Padre. Tú cumples tus promesas. Gracias, Jesús. Te damos por tu sacrificio en la cruz. Y te damos las gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos alienta cada vez que estamos débiles. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Que estén bien, hermanos, y que eh, recuerden que nada puede vencer a Dios. Porque Cristo dijo, yo ya he vencido el mundo y todo lo que hay. Él ya está gobernando sobre cualquier situación. Él gobierna sobre cualquier situación. Espera en Él. Espera en Él. En eso consiste la fe, en esperar. Bien, que estén bien. Nos vemos.